Muchos me preguntan qué tiene Mauricio Macri con los derechos humanos, qué tiene en general la derecha con el tema de derechos humanos, por qué son negacionistas, por qué, por ejemplo, Milei puede entrar al Parlamento y ser socio de partido y socio de banca con una negacionista como Villarroel, que es su mano derecha, por lo menos en materia de representación allí en el Congreso. Bueno, acá de fondo digo, la derecha hace un gesto, ¿no? Cuando reivindica, entre otras cosas, la impunidad, porque esa sería la contracara. Yo quiero hacerles escuchar un pedacito tenemos el audio, ¿no? De Mauricio Macri hablando nuevamente, ¿no? Porque esto no lo dijo solamente cuando fue presidente, sino que lo dijo hace muy poquito también, en estos últimos días. Escuchemos a Mauricio Macri. Respeto a los derechos humanos, pero los derechos humanos del siglo XXI, ¿no? De que la gente tenga acceso a oportunidades. Entonces digo, esos son los derechos por los cuales tengo que pelear, ¿no? No aquello que yo llamé el curro, los derechos humanos, de vivir, de seguir viviendo después de más de 40 años de una tragedia que los argentinos vivimos, de las cuales nos hemos sentido muy apenados, seguimos condenados, pero Acá está nuevamente, esto es fresquito, no crean que es de la otra vez cuando era presidente, no, esto es fresquito. Y uno dice, pero ¿por qué sacan cada tanto esto? Bueno, mi teoría en relación a esto es que hablan del curro de los derechos humanos para tapar los crímenes futuros de lesa humanidad que piensan cometer. Ellos hoy están blanqueando una campaña en la que prácticamente dicen todo lo que van a hacer y todo eso que van a hacer implica, por ejemplo, sacar 700.000 planes sociales. Lo escuchaba el otro día Petri, creo que es el vice de Patricia Bullrich. Eh, Van a despedir a 1 de cada 4 empleados públicos. Yo no sé si lo van a poder hacer, es lo que ellos dicen que van a hacer. Ahora, cuando uno empieza a pensar, ayer creo que Horacio Rodríguez Larreta también dijo que iba a privatizar todo. Bueno, hay algo cuando uno toma ese tipo de decisiones que es la reacción que producen. Y esa reacción, obviamente, es una reacción que va a tratar de oponer resistencia a ese tipo de política. Porque los argentinos y las argentinas, a los que nos quieren convencer de que el Estado es grandísimo, inmanejable, que el Estado es de alguna manera el responsable de todos los problemas que tenemos porque es pesado, es miope, nos cuesta carísimo en términos de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. El Estado es algo que la derecha siempre piensa en usar para sí, ¿sí? O destruirlo. Hay algo allí en la cuestión de la rentabilidad de las corporaciones que apoyan a la derecha ideológica, que dice que el Estado es bueno solamente cuando garantiza mayor rentabilidad, es decir, cuando tiene menos regulaciones. Y cuando tiene menos regulaciones, entonces se vuelve un Estado del cual fiarse. Y si no, hay que destruir. Y destruir el Estado no es otra cosa, es destruir a los empleados públicos, destruir el patrimonio público. Cuando hablamos de lo público, es lo de todo. Ya lo vimos en los 90. Ahora, esas reacciones que se van a dar seguramente oponiéndose a ese tipo de políticas tienen que ser de alguna manera sofocadas. ¿Cómo se sofocan? Con violencia. Hay algo que hace la derecha, y por eso Macri habla del curro de los derechos humanos, que es garantizarle a las fuerzas de seguridad, particularmente, garantizarle a las fuerzas de seguridad que si reprimen no van a ser juzgadas. Es decir, hablan del curro de los derechos humanos para tapar los crímenes futuros de lesa humanidad, de los que no hablo yo, sino que habló Elisa Carrió en su momento. Elisa Carrió dijo, hay un sector de nuestra coalición que lo que pretende es hacer un ajuste salvaje y que cuando haya reacción frente a eso, responder con violencia, con represión y con crímenes de lesa humanidad. Entonces, si ella dice eso, si ella lo está diciendo, si ella lo está blanqueando, es porque si ganan las elecciones, no tengan ninguna duda, es lo que va a suceder. Ahora, esos crímenes de lesa humanidad los tiene que hacer alguien. Así como alguien los ordena, otros los tiene que cometer. Y Macri no se va a ensuciar las manos él. Va a necesitar fuerzas de seguridad que las hagan por él. Como hace Morales en Jujuy. Entonces, desde ahora, y siempre el mensaje hacia ellos, hacia esas fuerzas de seguridad, es, ustedes acaten orden, aunque sean, acaten las órdenes de represión, aunque sean indignas, háganlo por obediencia debida, porque nosotros lo vamos a salir a bancar.
bancar a los genocidas, bancar a los represores, como hace la derecha en la Argentina, no es gratuito. Es el costo que pagan para volverlos a usar en crímenes atroces. Esta es la realidad, porque no es que va a ir Elisa Carrió a secuestrar gente, no es que va a aparecer por allí Morales, él mismo al frente de un grupo de tareas. No, van a mandar a las policías, a los gendarmes, a los prefectos, a ellos los van a mandar a cometer esas tropelías. Tropelías por las que van a pagar. Porque, ¿cuál es la gran construcción política y el gran aporte del movimiento de derechos humanos a la democracia argentina? Bueno, primero, generar una conciencia generalizada de que los derechos humanos se respetan. Segundo, crear normativas, políticas públicas que castiguen la violación a los derechos humanos. Tercero, haber logrado en el marco de la democracia el juzgamiento de los responsables de esos crímenes. Desmontar toda esa construcción del movimiento de derechos humanos que fue apoyado por el Estado. Así como el Estado supo violar los derechos humanos, el Estado terrorista supo violar los derechos humanos, el Estado democrático, y sobre todo en los gobiernos de Kirchner, inaugura políticas públicas muy de fondo para garantizar los derechos humanos, que se cumplan los derechos humanos en la Argentina y el juzgamiento de aquellos que los violan. Entonces lo que trata la derecha es de avisarle a los que van a hacer la mano de obra de lo que ya aventuran como inevitable, que no van a tener que pagar por ello, que van a contar con la impunidad, que van a poder hacer lo que tengan, que les van a soltar las manos. Por eso reclaman, por eso tratan de desacreditar el movimiento de derechos humanos, por eso reclaman mejores condiciones de prisión o hasta la libertad de los genocidas. Hacen eso porque lo que pretenden es garantizarse a futuro una mano de obra que desgraciadamente siempre aparece. Desgraciadamente siempre aparece. Hoy hay leyes que impiden que esa mano de obra actúe por fuera de una legislación democrática. Pero se va horadando, se va desacreditando la fuerza política y la fuerza moral que hicieron posible esas leyes. Eso es lo que hace la derecha de modo constante. Y esto lo hacen porque van a necesitar, insisto, de esos grupos de tarea. El otro día alguien hablaba con Gildo Infran y Gildo Infran le decía, hay que cuidarse de la gendarmería, porque la gendarmería quiere a Patricia Bullrich. Y lo dice un gobernador que tiene trato diario con esa fuerza de seguridad. Uno se pregunta, ¿pero por qué? Bueno, porque Patricia Bullrich, cuando ocurrió lo de Santiago Maldonado, respaldó y dijo que no iba a soltar a un solo gendarme. ¿Se acuerdan ustedes? Con ese gesto se ganó la obsecuencia y la disciplina de una fuerza de seguridad. ¿Por qué? Porque esa fuerza de seguridad dice, nosotros no tenemos problema en hacer lo que haya que hacer, pero garantícennos que vamos a ser impunes. Porque si no nos garantizan que vamos a ser impunes, no lo vamos a hacer. Ahí radica la fuerza que tienen las políticas de memoria, verdad y justicia, radica la fuerza del movimiento de derechos humanos, y ahí está lo que hay que defender. Para los que creemos en una democracia, no hay ninguna duda que la libertad, la justicia, el Estado de Derecho está de un lado, y en la otra vereda están estos grupos de la derecha que cada tanto hablan del curro, de los derechos humanos, y que ven en los genocidas pobres abuelitos que necesitan ser no solamente liberados, sino hasta a los que hay que pedirles disculpas. Y la derecha tiene como un diccionario para eso. Los derechos humanos son un curro. Y los jueces, que también son hoy grupos de tareas en el marco del lawfare, son la independencia judicial. Y es verdad, es una justicia independiente la que tenemos. Independiente de los deseos ciudadanos. Independiente de los valores democráticos. Independiente de las leyes que deben aplicar para que no haya impunidad en la Argentina. Son grupos de tareas a los que también la derecha les quiere garantizar y les tiene que garantizar la impunidad por la obediencia debida. Y ese es un detalle que nosotros tenemos que tener presente, ¿no? Hay algo estratégico que se está jugando cada vez que atacan a un referente de los derechos humanos, cada vez que atacan las políticas de derechos humanos, cada vez que hacen con Milagro Sala lo que le hacen, ese hostigamiento perpetuo, esa tortura en público que hacen contra Milagro y contra su familia. Y quiero decir
empezó por Milagro y terminó con el conjunto del pueblo jujeño. Esto para los que todavía creen que no hay que defender a Milagro Salas. ¿Por qué? Porque leen a Milagro Salas y su fenómeno a través de los lentes de sus acusadores, de sus carceleros y de sus torturadores. Aprendan y sáquense esos lentes. Aprendan a ver a Milagro como parte de un entramado. Milagro es la construcción del pueblo jujeño en otro momento histórico y no es lo que Morales dice. Primero fueron contra Milagro y después fueron contra el conjunto del pueblo jujeño. Docentes, mineros, pueblos originarios, todo aquello que se les pone adelante. ¿Y qué hace Morales? Bueno, lo mismo que hace Macri. Garantiza la impunidad de su policía para que cometan esos crímenes atroces. Infran dice, la Gendarmería responde a Patricia Burri. Fíjense cuáles son, o quiénes son los jefes de las fuerzas de seguridad que estuvieron en el acto, en el Palacio Bosch. Sí, la residencia del embajador de los Estados Unidos. Quienes estuvieron allí como fuerzas de seguridad. Comisarios y diversos jefes de las fuerzas de seguridad. Celebrando los 200 años de relación bilateral entre los Estados Unidos y la Argentina. ¿Qué tienen que estar haciendo allí los jefes de la fuerza de seguridad? No sé. Alguna explicación van a encontrar, seguramente. Pero recordemos el papel que cumplieron los militares, los gendarmes, los prefectos, las policías en el Plan Cóndor, por ejemplo. El papel que cumplieron en esa hora sombría de la región. Y lo que reclamaron para hacerlo, leyes de impunidad, cosas que después se les dieron. El peor momento de la Argentina en materia de impunidad tuvo que ver también con un desapoderamiento económico del país y de su gente, década del 90. En la década del 90 se les garantizó impunidad plena a través de los indultos a los genocidas, y eso tenía un inmenso valor, también un valor cultural. Genocidas, violadores de chicos, gente que tiraba a nuestros compañeros y compañeras desde aviones al mar, eran tratados en igualdad de condiciones que las víctimas. La historia se había terminado y también, como vemos, se había terminado la moral. Y eso se daba al mismo tiempo que se producía el remate del patrimonio público por más de 75.000 millones de dólares. El desapoderamiento económico de varias generaciones de argentinos. Y no solamente eso, se creaban las condiciones para excluir a millones del trabajo, del empleo, del alimento, de las 4 comidas, de la educación. Yo me acuerdo de los maestros y las maestras haciendo sus marchas, me acuerdo de Fuente Alba, me acuerdo también, y mucho, de lo que fue la Carpa Blanca. Había que pelear por el presupuesto educativo porque había un gobierno que decía que era un gasto improductivo, lo mismo que plantea el Fondo Monetario Internacional, antes como ahora. Y para aquellos que nos rebelábamos en los 90, ¿saben que había? Palos, porque antes de Costec y Santillán estuvo Teresa Rodríguez y hubo un montón de luchadores y luchadoras que fueron presos y algunos entregaron la vida. Porque sí, mientras el 1 a 1 y la fantasía del 1 a 1 hacían la gracia de algunos, en simultáneo otros perdían la vida por la exclusión, por luchar contra la exclusión. Yo no recuerdo, quizá después de la dictadura, el mayor periodo histórico de gasto en materia de perdigones, balas de goma, gases lacrimógenos, escudos, cascos, que la década del 90. Lo que pasa es que no había registro. Pero estaban en las rutas, estaban reprimiendo a la gente que se quedaba sin trabajo, no tenía qué hacer porque no podía parar la fábrica, entonces iba a parar el tránsito. Algo tenía que parar de eso que los pasaba por encima. Esos fueron los 90. Eso terminó en el 2001. Y estos sátrapas vuelven con lo mismo. Por eso quieren garantizar la impunidad de aquellos a los que le van a pedir el día de mañana que repriman, a los que se rebelen contra su plan económico. Porque no es gratis dejar a 1 de cada 4 empleados públicos en la calle. No es gratis tratar de sacar 700.000 planes sociales en la Argentina, sobre todo cuando los salarios son miserables. Y mucha gente se pregunta, ¿hay futuro? ¿Hay futuro? Esa desazón tiene una chance de volverse esperanza. Y esa derecha también lo sabe.
Por eso cada vez agudizan y profundizan su discurso represivo y violento. Y por eso también cada vez hablan más de los organismos de derechos humanos, nacionales y extranjeros, como hizo Morales, desacreditándolo frente a la opinión pública. Quieren garantizar la impunidad de sus matones y quieren garantizarse la impunidad a ellos mismos. Hablan de Curro para tapar sus crímenes de lesa humanidad que van a cometer en el futuro, porque hay planes económicos que solamente cierran con represión. Y hay cambios estructurales que ellos proponen. El cambio del que hablan es el cambio de las corporaciones, el cambio que quieren las corporaciones, un cambio donde haya 1/3 de la población que más o menos accede a los bienes, a los servicios, a una vida más o menos digna, y 2/3 de la población que se entreguen mansamente a vivir como miserables. Ese es el proyecto que tienen. No están pensando en garantizar las netbooks de los pibes, están pensando en cómo compran armamento, en cómo compran cascos, escudos, palos para reprimir. Esa es la realidad. Y es bueno decirlo ahora. Y es bueno decirlos ahora y siempre, o al menos mientras podamos. Caballero de Día. El Destape. Información y análisis.